Hola, yo soy tu host, Melissa Santos. Sé cordialmente bienvenida a un episodio más de Salvaje y Femenina Podcast. Y en el episodio de hoy vamos a trabajar más el lado salvaje que el femenino. Y por si eres nueva, el título de este podcast se llama Salvaje y Femenina porque yo entiendo que como mujeres debemos de desarrollar estos dos lados que son tan bonitos, ninguno es mejor que el otro, sino que ambos lados hacen que seamos más nutritivas, tranquilas y estables. Pues este lado femenino, según yo, es el que representa la ternura, la amabilidad, tu capacidad de nutrir, de ser positiva, de disfrutar la vida. Pero este lado salvaje es el que hace que tú seas más astuta, seductiva, que te protejas, que tengas tus límites. Y eso también es muy bueno y me encanta como esa transición, por eso siento que el nombre de este podcast queda tan perfecto. Anyways, hoy vamos a tratar el tema de rasgos de comportamiento de las víctimas favoritas de los manipuladores. En el episodio anterior, que básicamente está conectado con esto, te dejé los subtipos de las personalidades oscuras, el narcisismo, el maquiavelismo, el sadismo, así que esto te va a ayudar perfecto a complementar la información que se va a tratar aquí. Y básicamente esto se basa, este episodio del libro Manipulación y Psicología Oscura, que es un libro que yo estuve leyendo y dije, necesito compartir esta información. Y cuando tú oyes psicología oscura, tú piensas como, ay, voy a manipular a la gente, ahora voy a ser malvada, voy a engañar, y no. O sea, el objetivo principal en mi cabeza, al compartir esta información y yo adquirirla, es saber protegerte, tú tener herramientas para que tú no seas un blanco fácil para estas personas. Y algo muy importante dentro de este proceso es que tú aumentes tu autoestima lo más que puedas, porque una de las características que siempre las personas que te quieran manipular van a utilizar es bajarte la autoestima, o si ya tienes la autoestima baja, vas a ser un blanco para esas personas. Y aquí el punto es tú detectar esos indicadores a tiempo. Vamos a comenzar con que el primer rasgo es la inseguridad y la fragilidad emocional. A los manipuladores les gusta seleccionar a las víctimas que son emocionalmente inseguras o emocionalmente frágiles. Desafortunadamente, para estas víctimas, tales rasgos son muy fáciles de identificar, incluso en extraños, por lo que es fácil para los manipuladores experimentados encontrarlo. Y ahí es donde tenemos que tratar de aumentar nuestra autoestima para que nuestra inseguridad no sea tan evidente. ¿Y qué pasa? Todo el mundo tiene sus inseguridades. Nadie tuvo la infancia perfecta ni la vida perfecta. Pero no es lo mismo cuando tú haces caso omiso de tus debilidades a cuando tú las trabajas. Básicamente, la autoestima es la estimación o el afecto que tengo hacia mí misma. Esa estima puede ser alta, lo que me va a poder permitirme exigir lo mejor, exigir respeto y que se me trate con delicadeza. Pero si mi autoestima es baja, yo voy a tolerar muchas cosas por el miedo a quedarme sola. Entonces, al tú tener inseguridad, estas personas manipuladores pueden darte ciertos estímulos temporarios, como decirte, ay, qué linda eres, qué valiosa eres, qué inteligente eres, y luego retirarte esa atención de golpe, pero ya tú estás acostumbrada a esa atención, y para que esa persona no se vaya, tú estarías dispuesta a hacer cosas que no quieres. Y por eso es tan importante que tu autoestima dependa de lo que tú piensas de ti, no de lo que la otra persona piensa de ti. Y no pensé que iba a hablar de este tema, pero el caso es que la mejor manera de tú tener una buena autoestima es tú saber quién eres en Dios. Porque Dios no cambia su opinión de ti de un día para otro. O sea, Dios te creó a ti valioso, tú eres hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras. Y una vez tú sabes eso, incluso en tu peor día, tú vas a saber de que Dios a ti te hizo y de que Dios tiene cuidado de ti. Y una persona que no te trate alineado con el amor que Dios espera que tú recibas, ya ahí tú debes de saber que eso no viene de Él. Y algo que debemos de saber es que todo el mundo en algún momento ha manipulado para conseguir sus objetivos,
pero incluso una persona que te quiere, que te respeta, te puede manipular. Pero aquí la diferencia va a ser que en el momento que tú digas que no te sientes cómoda o que no quieres hacer algo, esa persona va a dejar de insistir porque le importa tu bienestar. Aquí el manipulador maquiavélico o malo sería aquel que no le importa que tú te sientas mal y de igual manera te va a seguir presionando a hacer eso que tú no quieres hacer. Las otras víctimas de los manipuladores son las personas sensibles. Y las personas altamente sensibles son aquellas personas que procesan información a un nivel más profundo y son más conscientes de las sutilezas en la dinámica social. Tienden a tener muchos atributos positivos porque tienden a ser muy considerados con los demás y vigilan sus pasos para evitar causar daño a las personas, ya sea directa o indirectamente. Yo me considero una persona bastante sensible y me pasa mucho eso, como que cuido el no herir los sentimientos de los demás y eso es algo que he trabajado porque al final he entendido que si alguien a mí me quiere y me respeta, mis no van a causar que esa relación se deteriore. Y entiendo el por qué estas personas son un blanco para los manipuladores. Es que es muy fácil hacerlos sentir culpable diciendo que tú te sientes mal por X o Y. Pero al final, la pregunta que yo me hago a mí misma es, si yo estoy dispuesta a respetarte, tú también deberías de estar dispuesto a respetarme a mí. Entonces, estas personas son muy sensibles, apropiadas y intentan ser políticamente correctos. Y casi siempre uno quiere quedar bien. Pero esa tendencia, de verdad, tienes que irla liberando. Porque ser sensible es hermoso, porque te ayuda a conectar en un nivel más profundo con la gente. Pero no todo el mundo merece esa profundidad. Especialmente si tú acabas de conocer a alguien, nunca des todo de ti. Deja que la gente te vaya descubriendo poco a poco y se vaya ganando el privilegio de acceder a la parte sensible que hay en ti. Y no es porque estés como atajando, sino más bien porque te estás cuidando. Y no des para caer bien, sino da cuando ya tú estés llena. No es lo mismo yo ofrecer un vaso vacío o a yo ofrecer un vaso que está lleno porque ya ahí yo tengo suficiente. ¿Sí me entiendes? Cuando tú das de la nada, te quedas aún más vacía, pero cuando tú das de tu copa rebosada, no importa porque ya tú estás igualmente llena. El otro blanco son las personas enfáticas y este concepto no lo conocía, lo aprendí en el libro. Básicamente las personas enfáticas son similares a las altamente sensibles, excepto que están más en sintonía con los sentimientos de los demás y la energía del mundo que los rodea. Tienden a internalizar el sufrimiento de otras personas hasta el punto de convertirlo en suyo. Entonces, estas personas son un blanco porque las personas malas pueden fingir que sienten ciertas emociones para transmitir y que las personas enfáticas quieran hacer cosas por ellos. Y un ejemplo de esto es cuando hay una persona que está pidiendo en la calle para una cirugía de corazón abierto que está malísima. Esta persona se identifica profundamente con esto, pero hoy en día sabemos que hay muchas estafas. Obviamente hay muchos casos reales, pero estas personas caen fácilmente en estas estafas al conectar tan fervientemente con el sufrimiento de la otra persona. Tienen un gran corazón y son extremadamente generosas y eso es una virtud enorme, pero todo debe de ser con medida. Especialmente porque estas personas son muy caritativas y se sienten mal cuando los demás sufren. Y eso es como, ¿cómo te digo? Esto es la belleza de todo esto y por qué salvaje y femenina es tan importante tú ser ambas. Porque está bien tú ser caritativo, está bien tú querer ayudar, pero también está bien tú decir como, ok, ya, hasta aquí llegué, no puedo ayudarte y entender que eso no te hace mala persona. ¿Sí me entiendes? Como que la culpa es un sentimiento que hace que tú te sientas mal. En general, yo no sé si te pasa, pero yo siento que la culpa es casi peor que la ansiedad o que la culpa
está bien ligada a la ansiedad porque son sentimientos que son terribles. Y no sé si viene tanto al caso, pero las pocas veces que he sentido culpa o las veces que siento culpa, lo admito de inmediato y lo abro y lo hablo. Porque el tema es que a veces los sentimientos nos los guardamos y eso crece, pero cuando tú lo expresas de alguna manera, eso sale. Y si algo a ti te hace sentir culpable o avergonzado, la mejor manera de liberarte de eso es decirlo. Y ya pasó. Cuando tú confiesas algo que te avergüenza, ya ahí pasó. Lo peor del mundo pasó. Nadie te puede avergonzar por algo que ya tú asumiste. Y también tomando en cuenta de que ya tú no eres esa persona que hizo eso en determinado momento. Las personas enfáticas pueden perder su identidad al querer hacer tantas cosas y por eso es tan fácil que las personas manipuladoras se aprovechen de ellas, precisamente por el gran corazón que tienen. Las otras víctimas, y estas definitivamente tienen que cuidarse mucho, son aquellas personas que tienen miedo a la soledad. Y cada vez más este grupo aumenta por las presiones sociales, por las expectativas. Y lo que pasa es que cuando tú tienes miedo a estar sola, toleras muchas cosas que no deberías. Es como que para yo estar sola, mejor me quedo con esta persona que me trata malísimo, pero al menos no estoy sola. Entonces, los manipuladores pueden identificar ese miedo en las víctimas y ellas mismas comienzan a racionalizar las cosas malas que ellos hacen porque el simple hecho de no tenerlos en su vida les genera ansiedad. Por eso es que tienes que trabajar tu autoestima, estar consciente de tu valor para que tú sepas lo que tú aportas en una relación. Y yo te recomiendo que hagas una lista con todas las cosas buenas que tú puedes aportar en una relación, en una amistad, en tu trabajo, en tu vida propia, para que entiendas que tú no tienes que tener miedo a estar sola porque tú aportas en la vida de alguien, tú das valor de alguna manera u otra. Y tú no es lo mismo tú elegir desde el miedo que tú elegir desde el deseo de tú querer estar con quien tú quieras o de tú querer compartir con quien a ti te da la gana. Es muy importante que seas consciente de las cosas que tú tienes para ofrecer. El miedo a estar solo en su mayor parte es una construcción social y afecta desproporcionadamente a las mujeres más que a los hombres. Eso es cierto. Por el tema de que las mujeres, la fertilidad, etcétera, pueden sentirse más presionadas. También la otra característica de estas víctimas es que tienen miedo de decepcionar a otros. Y pasa que a veces queremos quedar bien con todo el mundo, pero esto no siempre se va a poder. De igual manera, tienes que ser consciente de qué esperas de tu vida, cómo quieres sentirte y hacerte las preguntas de esto me va a dar felicidad, pero más aún, hacerte la pregunta de si esto va alineado con la voluntad de Dios para tu vida. Porque las bendiciones de Dios no atraen tristeza, no traen tristeza. Y sobre todo, te voy a decir también, trabájate para que no seas una víctima de estas personas. Y también trabaja para que tú no te conviertas en un manipulador, porque la gente ya también está despertando y es algo que tú debes de saber. Una persona sana no va a querer un manipulador en su vida. Es imposible. Así que eso ha sido todo por el episodio de hoy. Espero que te haya gustado, que sea de provecho para tu vida. Escríbeme para saber si aprendiste algo nuevo y nos vemos en la próxima. Bye.